porque la gente crecemos cuando nos enfrentamos a nuestra realidad y a nuestras adversidades. ¿Cómo surgen esas creencias, no? Porque es tan difícil eh, transformarlas o cambiarlas. Lo que tú declaras sucede. La palabra podcast. Hola, ¿cómo están mis queridos confidentes de este podcast? El día de hoy tenemos a una persona que es bastante alegre, por lo que, por lo que puedo ver, y no solamente por su apellido. Ella es Lupita Alegría. ¿Cómo estás, Lupita? Pues muy bien, muy feliz de que me hayas invitado a este podcast. Estoy como muy expectante y con muchas ganas de platicar contigo. Y bueno, pues muy agradecida de este espacio y de invitarme aquí con tus confidentes para poder charlar. Perfecto. Cuéntanos un poquito de ti para más o menos ir bajando la información. Algo que gustes compartirnos de quién eres, qué haces. Bueno, pues yo soy una mujer profundamente apasionada por la vida. Yo disfruto vivir, disfruto viajar, que es una de mis pasiones en la vida. Y también me gusta leer libros, me gusta bailar, me gusta también pasar tiempo con mi familia, que es una de las cosas que más amo. De profesión base, pues soy ingeniera y estoy trabajando ahorita como ingeniera de proyectos, pero combino mi profesión con muchas cosas que me encantan, sobre todo el desarrollo humano, me encanta la transformación de las personas, acompañar procesos de transformación, sobre todo en jóvenes de 14 a 25 años y también en mujeres para poder transformar su liderazgo, por poder transformar desde el ser para poder lograr todos sus proyectos y objetivos. Justo. Yo te conozco porque una gran amiga mía, Leti Gracida, me habló de ti y ella me comentaba que tienen un proyecto que estaban trabajando que es Mujer 5x5. Háblanos un poquito acerca de este proyecto. Sí, mira, para mí este proyecto es muy significativo. Mujer 5x5 presencia que inspira, justo nace como un espacio para acompañar a mujeres a reconectar con su poder interior. Y bueno, y esto lo hacemos desde 5 pilares que son fundamentales, creo yo, para que una mujer pueda como explotar todo su potencial. Y bueno, lo vemos desde las neurociencias, la inteligencia emocional, el coaching ontológico, el liderazgo y la imagen consciente. Y bueno, aquí más que enseñar herramientas, lo que queremos es que las mujeres generen una transformación real, ¿no? Que cada mujer recuerde quién es, su esencia, ¿no? De que sane también todo aquello que la está limitando y que vuelva a habitar su propia presencia y se reencuentre con ese propósito y su autenticidad. Oh, qué padre. Bueno, pues lo estaremos esperando de vuelta, así que estaremos con los brazos abiertos igual y hacemos hasta una sesión de 5. No, ustedes 5 y yo, 6. Ok. Pero Sí. también algo que me causó mucho impacto es que tú haces oncología, ¿no? Ontología, perdón. ¿Sí? Ontología, sí. Ontología, sí, perdón. Y esto, pues muchas veces, o sea, a mí me lo dijeron y fue como, ¿cómo? O sea, exactamente qué es, ¿no? Entonces ya investigando un poquito, pues resulta que tú estudias el ser. Sí, Esto es justamente, un sí, montón. A ver, perdóname. cuéntame. Sí, sí, perdón. Justamente soy coach ontológico. Estudié en la escuela Newfield Network, que es una escuela en Chile, y que la corriente es de Julio Olaya, nuestro maestro. Y bueno, estudié lo que es el coaching, primera etapa y el avanzado también. Y,
y la verdad que el coaching ontológico lo que estudia es el ser, el interior. Muchas veces las personas queremos tener una transformación, cambiar, pero lo queremos hacer desde afuera, ¿no? Desde el hacer, ¿no? Cómodo. Entonces, exactamente, desde el hacer y no desde el ser, ¿no? Y recordemos que primero es el ser y luego el hacer. No podemos primero hacer y luego querer volver al ser. Entonces, esta distinción es muy importante decirla. Y bueno, ¿qué es el estudio del ser o qué es el coaching ontológico? Lo podemos resumir como el preguntarte o el ser consciente de quién eres, de quién estás siendo en este momento realmente. ¿Quién es Diana en este momento? ¿Quién estoy siendo en este momento realmente? ¿No? Desde mi interior. Es una manera de hablarte consciente, de hacerte consciente y no vivir solamente reaccionando o sobreviviendo, ¿no? Sino vivir conscientemente, de cambiar nuestra forma de observar el mundo, porque nosotros desde el coaching ontológico decimos que cuando las personas quieren cambiar, a veces cambian las acciones, ¿no? O sea, dices, no, pues no me resultó de esta manera y entonces ahora cambio las acciones para llegar a un resultado. Sin embargo, a veces obtenemos los mismos resultados. Entonces, nosotros decimos que lo que tenemos que cambiar es el observador que estoy siendo de este mundo, mi manera de observar, ¿no? Porque cuando yo observo las cosas de manera consciente, entonces puedo generar un cambio real, ¿no? Entonces cambio yo y cambia el mundo. Ok, fíjate que con lo primero que me viene a mi mente, como dices eso, me viene el libro de Viktor Frank, de, ay, ¿cómo se llama el libro? El Eh, hombre en busca del sentido, El que es hombre en uno busca de de mis sentido. libros favoritos. Sí, porque muchas veces yo creo que hoy por hoy, con todas las redes sociales, con todo el ruido que hay externo, nos perdemos en ese ruido, ¿no? O sea, como que de pronto queremos ser otra persona que no somos, solo porque esa persona tiene más cosas, o porque te dicen que tienes que ser el mejor, el más rentable, el más, o sea, son muchas cosas que a veces te vendes a ti mismo cuando para despertar, diría alguien por ahí que conocí, hay que ver no hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Exactamente, como decimos, reconectar con nosotros mismos, con nuestra autenticidad de quién soy yo realmente, ¿no? Porque vivimos como poniéndonos una máscara diario tratando de cumplir las expectativas de los demás para ser aceptados, ¿no? Y yo creo que el primer camino para vivir en autenticidad es aceptarnos nosotros mismos, amarnos nosotros mismos con quienes somos, ¿no? Abrazar nuestro ser, estar seguros de quién soy, de qué lugar tengo en este mundo, de cuál es mi propósito, ¿no? De qué es lo que quiero hacer y no como seguir modas o por complacer a otros o por encajar en algún grupo, por ser vistos, ¿no? Sino vivir tu vida desde lo que tú amas hacer, desde lo que tú realmente, tu ser más genuino, ¿no? Porque muchas veces vivimos, como dices, imitando a otros, ¿no? Y esos, pues no somos nosotros mismos. Oye, fíjate que se me viene a la mente, digo, no estaba en el cuestionario, pero creo que por eso hay muchas personas que viven una frustración tremenda, ¿no? Me ha tocado, yo sé, ¿no? Que es, ahorita, por ejemplo, hablamos de homosexualismo y pareciera moda, ¿no? Y que todo el mundo es homosexual ya. Ahora lo raro es ser hetero, ¿no? Casi, casi. Pero ciertamente, por ejemplo, personas ya grandes, no sé, de 50, 60 años,
que tal vez nunca se atrevieron a decir yo soy gay. Qué difícil. O sea, ¿cómo? Porque es miedo. O sea, miedo a que no te acepten, miedo a, por ejemplo, a los padres aún, ¿no? Hay personas que viven cuidando a sus padres, que ya son adultos y que no pueden decir soy homosexual. ¿Qué, ¿sí? a qué se enfrenta una persona que no se reconoce o que tiene miedo a decir yo soy esta persona? Pues justamente tiene miedo a ser auténtico porque tiene miedo a ser rechazado, ¿no? A ser juzgado, a no a ser aceptado, ¿no? A los estándares de la sociedad. Eso te impide vivir en libertad. Y como también decía Víctor Frank, hay algo que nadie puede quitarnos a nosotros, que es la libertad de elegir, ¿no? Y de nuestra actitud frente al mundo. Y cuando pasa esto de que no quiero ser auténtico porque tengo miedo a lo que vaya a decir la sociedad, yo le estoy entregando mi poder de elección al mundo. No lo estoy ejerciendo yo, sino le estoy entregando el poder al mundo de que me juzgue, ¿no? Y simplemente me escondo por el miedo. Pero imagínate, te pierdes de vivir tu propia vida en libertad por Claro, complacer a otros. Y hay gente muy triste. eh, que muere sin haber realmente vivido, ¿no? Es que Porque es un acto todo de lo dejó valentía, ¿no? adentro, O sea, ser tú mismo es un acto de valentía. ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque para poder tú ser quien tú eres, exactamente, tienes que ser valiente y además tienes que tomar responsabilidad de tu vida, hacerte responsable de tus decisiones, de lo que tú quieres realmente, ¿no? Y a veces cuesta mucho hacerlo, porque estamos acostumbrados a darle el poder al otro de decidir sobre mí, sobre quién voy a ser, sobre lo que voy a hacer, sobre lo que debo de hacer, sobre cómo debo de actuar, ¿no? Pero yo le estoy dando ese poder al otro. Entonces, cuando yo recupero ese poder en mí mismo, me reconozco desde quién estoy siendo en este momento y la vida que yo quiero para mí y tomo responsabilidad de quién soy, entonces empiezo a vivir realmente mi vida, Pero es una ¿no? línea Ya, muy delgada, ¿no, Lupita? Porque, por ejemplo, o sea, ¿dónde parte el derecho de los demás y mi propio derecho? ¿No? Porque puedo decir, ah, bueno, pues entonces ahorita voy a ir y voy a pegarle al vecino, o sea, y obviamente es algo que quieres, pero evidentemente, pues no vas a hacer eso, ¿no? Por, no sé, reglas sociales, tal vez. Pero ¿dónde sí tienes que rescatar tu esencia y dónde, es que no sé, cuál es como el punto para no volverte un peligro, ¿no? Pero sin perderte lo que eres. ¿Cómo saberlo? sí, bueno, en este punto que me dices de como de ir a O sea, pelear con otra nace de mí persona. pegarle al vecino, ¿no? Ah, no, 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 no. O sea, cuando yo hablo de ser auténticamente yo, o sea, es mirar mi historia sin considerarme la víctima de los demás, la víctima de la sociedad, la víctima de todo mundo y empezar a hacerme responsable de mí, de lo que yo realmente quiero, ¿ya? Entonces, es eso, hacerme cargo de mis emociones, de mi mundo emocional, de hacerme cargo de mis decisiones y de lo que yo realmente quiero ser en esta vida, ¿no? Poniendo mis límites ante los demás, pero también regulando mis emociones, ¿no? O sea, respetando también el espacio de los demás y respetando mi propio espacio, ¿no? Respetándome también a mí mismo, porque me lo merezco, ¿no? Porque el hecho de que ya estés en esta vida es porque tienes un regalo maravilloso,
para ser quien tú quieres ser realmente, para vivir en libertad, ¿no? Pero muchas veces vivimos atados a algo. Y ese atados a algo es atados a lo que dice la sociedad, a lo que dice mamá, a lo que dice papá, a lo que dice todo mundo. Y entonces ya no vivimos nuestra propia vida, ¿no? Sino vivimos la vida que los demás nos dicen que tenemos que vivir. Entonces es como ese programa con el que te contábamos hace ratito, vienes programado, ¿no? Naces, estudias, formas una familia, tienes hijos, ten una profesión, cómprate una casa, un carro, sé el mejor, ten éxito, o sea, y tienes que seguir ese patrón. Y todo el mundo lo vamos como repitiendo y repitiendo y repitiendo ese programa, ¿no? Entonces, cuando tú realmente encuentras esa autenticidad en ti y te haces esa pregunta de quién soy, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que amo genuinamente hacer? ¿No? Y, Entonces, eso te lleva como a ser consciente de tu lugar en este mundo y lo que quieres hacer. y fíjate que digo, pareciera absurdo, pero ahorita se me viene a la mente, ¿no? Incluso elegir como nosotros queremos, se me vino la suegra, ¿no? Bueno, no mi suegra, pero en general, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vives siempre atado a lo que tu mamá te dice que tiene que ser tu pareja, ¿no? De que es que no, él no debería de estar ahí. No, es que cuando tú no pones este límite de mamá, esta es mi relación, que no quiere decir que no la quieras, ¿no? Porque pues es tu mamá, obviamente. Pero también es el hecho de decir, tal vez tú concibes así una relación, pero quizá la mía es como un poco más abierta, ¿no? Como que pues él se puede ir, como que pues yo hago ciertas cosas, o sea, no precisa que tu relación o el software que te metieron, que tenía que ser así una pareja, pues tiene que ser tu historia. O sea, porque tú no eres Claro. tu mamá, ¿no? No eres tu papá, no eres ni tan siquiera tu hermana o tu hermano. A pesar de ser como de la misma, de la misma familia, tú tienes como tus propias em, creencias, tus propias formas de ver el mundo, ¿no? Cada quien pues puede hacer su mundo y respetarse y abrazar sus diferencias también, ¿no? En todo sentido. Claro. Sí, y es justo los legados familiares, ¿no? Las creencias em, que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Que muchas veces traemos todavía creencias pasadas y que nos van transmitiendo el papá, la abuela, o sea, todo mundo nos dice cómo debería ser la vida, ¿no? Hay familias en las que dicen, es que en mi familia hay puros ingenieros, ¿no? Y cuando quiere hacer alguien artista, o sea, no, o sea, se acaba el mundo. ¿Por qué? Porque siguen sosteniendo como esas creencias de que el mundo es como ellos lo miran. Sin embargo, pues vamos como también nosotros viviendo diferentes etapas, vamos también en este mundo que cada vez va transformándose más y son nuevas formas de vivir y de ver las cosas, ¿no? Entonces, ahorita con las generaciones, las nuevas generaciones que son más abiertos, son como más hablan más sobre lo que quieren o sobre lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces se atreven como que a hablar más abiertamente. Y eso está bien, porque a final de cuentas es tu vida, es un regalo para ti, ¿no? Entonces, sí es verdad que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros y hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen para darnos esas habilidades y herramientas para enfrentarnos en la vida. Sin embargo, cuando nosotros llegamos ya a una edad en la que ya somos conscientes, podemos, como de esa mochila que te decía yo que traemos cargando, donde traemos ahí todo lo que nuestros padres, abuelos, maestros, amigos nos dieron y nos equiparon para enfrentarnos a la vida, podemos nosotros elegir, ¿no? ¿Qué sí de esto me sirve en este presente para salir adelante y qué no?
que decido ya no seguir cargando, ¿no? Y entre ello, pues también están muchas cosas del pasado, muchas vivencias que a lo mejor, o creencias que a lo mejor en algún momento me sirvieron para poder salir adelante, pero que en este momento ya no me están sirviendo y que únicamente lo que están haciendo es atarme al pasado y me impiden como vivir en este presente que tengo, ¿no? Entonces, y eso solo lo puedes hacer cuando eres una persona ya consciente de lo que quieres, ¿no? Y cuando dejas de estar viviendo en el pasado, ¿no? Cuando empiezas a vivir aquí, en lo que está sucediendo hoy. Ok, ¿y cómo podemos hacerlo? O sea, digamos que ya me senté, ya me tomé un café conmigo misma, me dije a mí misma, quiero cambiar, hoy voy a cambiar. ¿Cómo puedo cambiarlo? Porque al final del día a veces tenemos el chip muy, pues, ya sabes, las creencias importantísimas para lo que somos, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo cambiar mis creencias? Bueno, fíjate que la ciencia antes decía que nuestro cerebro era estático, ¿no? Que no podía cambiar, que o que era como los aprendizajes que tenías, pues así con eso te ibas tú a morir, ¿no? Porque no se iba a poder cambiar lo que habías aprendido. Sin embargo, ahora surge la neuroplasticidad cerebral, en el cual nos dice que el cerebro es moldeable, puede cambiar, ¿no? Mm. Entonces, la buena noticia es que nosotros lo podemos moldear y lo podemos cambiar haciendo nuevas redes neuronales, ¿no? Y esas nuevas redes neuronales lo que hacen es crear nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nuevas creencias y también nos permite, eh, pues todas aquellas que ya no me sirven ahorita, también yo las puedo reemplazar o transformar. Pero ahora, ¿cómo surgen esas creencias? ¿No? Porque es tan difícil transformarlas o cambiarlas, ¿no? Eh, Porque muchas de ellas sucedieron en nuestra infancia. ¿No? Cosas que nos impactaron de manera que nos generaron un trauma o que nos enseñaron a sobrevivir en ese momento y que se guardaron en nuestro subconsciente y no lo vemos. Es invisible para nosotros, pero desde ahí nosotros estamos actuando, hablando, pensando y desde ahí estamos viendo la vida. Mira, yo que he acompañado a muchos jóvenes en procesos de transformación, hay jóvenes, por ejemplo, había un chico que había estudiado metalurgia Ujú, y entró a una empresa en donde hacían moldes. Entonces él estaba en el administrativo, pero le dijeron que tenía que ir a hacer moldes, ¿no? Pues para llevar todo su proceso. Y cuando fue a hacer moldes, se paralizaba, tenía miedo, decía, no, es que no me van a servir, no los voy a poder hacer, perdón, no soy bueno para esto, los voy a romper, y le entraba mucha ansiedad y miedo al enfrentarse a eso, ujú. pero él no sabía por qué, o sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y bueno, conversando sobre toda su historia, por ahí cuando él tenía 7 años, su papá tenía una bloquera, o sea, donde hacían blogs. Ujú. Y sucede que él ayudaba a su papá. Y un día estaba haciendo la pila de blogs y se le cayeron y se rompieron todos. Entonces su papá en ese momento le empezó a decir, eres un tonto, eres un inútil, no sabes hacer nada, mira, ya rompiste todo esto, nunca vas a ser nadie. Y bueno, le empezó a decir eh, todo esto, ¿no? Entonces ahí fíjate, estaba la emoción del papá desbordada. El lenguaje que estaba usando, eh, eso a él estaba generando un trauma, ¿ya?
Entonces, el cuerpo grande del padre, porque cuando te enojas, o sea, tienes el cuerpo, pones el cuerpo Sí, como así más. súper, ajá, súper grande, así, ¿no? Entonces, todo eso ese pequeño niño lo absorbió, ¿no? ¿Y a dónde se fue? Se fue aquí a guardarse el subconsciente. De manera que cuando se le presenta a él una situación, fíjate, ya de grande, porque él eso tenía 7 años y ahorita ya tenía 23 años, 24, se enfrenta a una situación de hacer moldes, o sea, se sentía, no lo voy a hacer, soy un bonito, soy un tonto, lo voy a romper. Entonces, ¿cómo el cerebro guarda esa memoria? El cuerpo la guarda también, ¿no? Y empezamos a verbalizarlo, viene la emoción otra vez, y entonces, ¿qué hace eso? Nos limita, ¿no? Nos limita a hacer las cosas. Cuando tú lo ves y lo haces consciente y tú dices, bueno, eh, esto que pasó, eh, ¿de qué me sirve en este momento? ¿Para qué me sirve? Pues ¿Te ayuda en algo? no, te genera miedo, ¿no? Y te paraliza, obviamente. Entonces, cuando tú lo haces consciente y tú empiezas a ver cuándo sí has sido capaz de hacer algo, porque el cerebro es súper inteligente, ¿no? Entonces te empieza a mostrar todas las veces en que se te han caído cosas, en que no has hecho las cosas bien, entonces empieza a reforzar la creencia de que no vas a poder. Pero cuando tú eres consciente y empiezas a buscar todos esos momentos en los que sí has sido capaz, o sea, terminaste una carrera, has hecho muchas cosas buenas en tu vida, has sido capaz, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver todo de lo que sí eres capaz, entonces tú dices, bueno, esta creencia ahorita no me sirve, ya no me sirve para nada, ¿no? Y yo soy capaz y puedo hacer muchas cosas. ¿Ya? Entonces empiezas a crear como esas nuevas creencias que nosotros le llamamos creencias potenciadoras, en donde tú dices, yo puedo, yo soy una persona capaz, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Porque soy capaz, porque soy inteligente, porque soy suficiente y porque soy capaz de lograr todo lo que me propongo. ¿No? Y porque lo he comprobado, porque terminé mi carrera, porque he hecho esto, porque he hecho lo otro. Entonces, ahí tú estás reforzando una creencia contraria, ¿no? Estás creando una nueva creencia. ¿Y cómo lo vas a reforzar? Con acciones. Vas a ponerte en acción, empezar a crear, empezar a hacer cosas, ¿ya? Entonces, ahí tú empiezas como a sanar también la herida de este niño que le fue instalada esta creencia y empiezas como a vivir desde otro lugar, ¿no? Ya no es desde el niño víctima, desde lo que pasó y desde lo que viviste, sino desde tu presente, desde lo que puedes hacer hoy, Wow. ¿ya? Es que la conciencia, ¿verdad? Lo cambia todo, modifica. O sea, el hacerte consciente de varias cosas que te han pasado en tu vida, pues te permite modificarlas. Porque si no sabes qué está Sí, pasando, es como que cambias, ¿no? sí, y sobre todo el hacerte consciente y el de no, tú no eres esa emoción, tú no eres ese hecho que pasó. O sea, ese hecho que pasó eh, fue algo, una situación que simplemente pasó, ¿no? Entonces, pero no quedarte ahí clavado y no contarte historias sobre todo, ¿no? Porque luego te cuentas historias, no, si soy un tonto, como la gente dice, no sé hacer nada, y entonces empiezas a hacer un novelón, ¿no? Y entonces ahí te quedas en tu propia historia dando vueltas. Y luego la verbalizas, ¿no? Te victimizas también, ¿no? Que Te también victimizas. Exactamente, te victimizas y te quedas ahí toda la vida, ¿eh? Diciendo que eres la víctima de todos, ¿no? Entonces, eso también te impide vivir la vida que tú quieras, ¿no? Porque la víctima pues tiene energía baja, se siente como incapaz de lograr cosas.
Entonces, ojo, porque muchas veces a la gente nos gusta ser víctimas también, porque nos dan el abracito, porque, ay, no te preocupes, mi niño, mi niña, mira. Entonces, a veces también nos acostumbramos a eso y nos quedamos ahí, ¿no? Y es cuando necesitamos llamar a ese valiente, a ese guerrero de decir, a ver, basta, hasta aquí, yo no soy víctima de nadie, es un hecho que pasó, sin embargo, hoy yo puedo cambiar mi historia, cambiar mi vida, Es que ¿no? también eso es mucho lo que pasa, ¿no? He tenido cruzado con muchas personas en mi vida, gracias a Dios. Y hay muchas personas que literal, aún teniendo, por ejemplo, 40, 30, 20 y tantos años, culpan a sus papás aún, ¿no? Y yo digo, bueno, o sea, tal vez de niño, pues sí, ¿no? Uno, ¿qué le quedaba? ¿No? Pues vivía ahí, dependía de ellos y demás. Pero la realidad es que cuando tú te alejas de tu casa, de tu hogar, pues esto es la forma primera de empezar a hacer como tu vida, ¿no? Y también de decir, perdonar el hecho de que tus papás pues no fueron los papás que tal vez que tú hubieses querido, ¿no? Pero tampoco culparlos por tu adultez. O sea, ya de niños pues ya te traumaron, ya ni modo, ¿no? Pero el hecho de seguir cargando esa historia y seguir diciendo es que mis papás fueron los malos, es que yo soy así porque mis papás no me dejaron, no, creo que ya no tendría tanto sentido después de que tú ya vives lejos de ellos, ¿no? Entonces, también es un poquito de Sí. responsabilizarte tal vez de ti. Tú lo has dicho perfectamente y ahí está la clave, tomar responsabilidad de lo que a mí me corresponde, porque, porque lo que pasó ya está en el pasado. O sea, ya no lo puedes cambiar. Lo puedes interpretar, darle una interpretación distinta, sí. Darle un significado distinto, sí. Tus padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían, con las herramientas que ellos tenían disponibles en ese momento. ¿Ya? Se equivocaron, sí, a lo mejor un montón, ¿no? Pero recordemos que ellos también fueron educados de esa manera, ¿no? Y estamos hablando de repetición de patrones, ¿no? Entonces, te dan lo que ellos tienen disponible. Exacto. Entonces, pero aquí, como tú bien decías, o sea, llega una edad en la que tú ya eres consciente de tomar tus propias decisiones, ¿no? Es como un ejemplo que ponen de un papá borracho que es alcohólico y tiene dos hijos. Y un hijo es alcohólico y el otro hijo decidió salir adelante, terminar una carrera, hacer su vida distinta. ¿Qué Exacto. hizo a cada uno elegir la vida que está viviendo? Justamente sus decisiones. ¿No? Uno dijo, yo no quiero ser esto, yo no quiero convertirme en esto, yo quiero ser algo distinto y tomó su decisión, ¿no? Y el otro, pues dijo, es que mi papá siempre fue así, alcohólico, y yo por eso soy alcohólico y esto y lo otro. Entonces, lo que cambia es la decisión y la actitud con la que vemos la vida. Y nos cuesta muchísimo hacernos responsables de nuestras decisiones. Por eso buscamos siempre un culpable. El tráfico, el tiempo, mi mamá, mi papá. O sea, buscamos siempre a alguien que asuma esa culpa porque no queremos hacernos responsables de las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y no hay decisiones, digamos, malas o buenas, simplemente son decisiones que tomas con consecuencias distintas, Sí, ¿no? fíjate En- que te voy a compartir, a ver si no se enoja. No voy a decir no. Hace un tiempo tengo una amiga. A ella le gusta, bueno, le gusta tomar con frecuencia, ¿no? Pasársela bien. Pero ella pues tiene sus hijos, pero vivía con su mamá, ¿no? Entonces un día llegó un poco triste,
¿no? Y decían, no, es que discutí con mi mamá, no, ella me dijo que por qué yo hacía esto, y cómo es posible que teniendo yo ya 40 años, 40 y tantos, no, 49 creo que tiene, me siga regañando, ¿no? Porque pues a mí me gusta tomar y ella sabe, sí. Entonces yo me quedé viendo y le dije, nena, la casa es de tu mamá, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y dije, pues sí. O sea, si yo fuera tu mamá, también tendría ese derecho de decirte, no estoy de acuerdo con que llegues a tales horas de la noche o que llegues en ese estado. ¿Por qué? Porque tú no tienes esa libertad desde el momento que sigues viviendo en su casa, en sus reglas, ¿no? Yo creo que papá decía, mi casa, mis reglas. Entonces yo dije, yo quiero, no, que no me gustan tus reglas, entonces tengo que moverme, ¿no? Tan así que pues ya me vine a Querétaro, pero justo es como eso, ¿no? A veces pensamos o nos enojamos con el mundo porque creemos que no nos entiende, pero ciertamente también hay que ser un poco empáticos y reconocer que pues también nosotros tenemos que esforzarnos por nuestra independencia. Y teniendo una independencia donde yo económicamente puedo pagar un hogar, donde yo económicamente puedo pagar mi comida, o sea, cuando ya no tienes y no le debes nada a nadie, pues también esas personas no tienen el derecho tampoco de pedirte explicaciones. Sí, y Desafortunadamente, aparte, sí, pues hay muchas perdóname. familias que viven, ¿no? Donde están todavía en el lugar, en la vivienda del papá, pues ahí se van con toda su familia también. Digo, no sé si es malo o sea bueno, pero al final del día, pues siempre va a haber explicaciones que dar cuando dependes de alguien más. Claro, y sobre todo, fíjate, cuando tú vives todavía con tus papás a tus 45, 50 años o 35, qué sé yo. Eh, y yo he escuchado también muchos padres que dicen, no, es que pues yo prefiero que sean aquí mis hijos, ¿no? Eh, estás cortándole o estás quitándole la posibilidad de crecer, porque la gente crecemos cuando nos enfrentamos a nuestra realidad y a nuestras adversidades. Ahí es cuando realmente crecemos y ampliamos nuestro nivel de conciencia, Claro, porque no tenemos algo o alguien que nos resuelva la vida, ¿no? Como la mamá que cuida a los hijos, el que te haga la comida, el que no pagues renta, el que no pagues luz, el que no. Entonces, están evitando tu crecimiento, ¿ya? Porque las personas que nos salimos de casa cuando terminamos la carrera y nos vamos a vivir, aunque sea en un cuartito chiquito, y empezamos a pagar la renta, la luz, esto, lo otro, le damos un valor distinto a la vida, ¿ya? Y empezamos como a crecer, ¿no? Empezamos a ser mejores, a ver mejores trabajos, a ver la vida distinta. Y justamente crecemos ante esta adversidad, estas adversidades que vamos pasando, ¿no? Y los padres también en cierta forma como recuperan su libertad, ¿no? A mí que me encanta viajar, como te decía, o sea, no sabes lo maravilloso que es cuando yo veo a personas de 55, 60, hasta 70 años viajando, o sea, con sus amigas de la misma edad, con un grupo de, o sea, de personas con las que han convivido, o sea, y allá andan en diferentes países las señoras y los señores viviendo su vida, viviendo después de haber trabajado tanto, o sea, ahora ser pensionados, después de haber educado a sus hijos, ellos como viviendo en esa libertad, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado eso, que cuando tú evitas que tu hijo pase adversidades porque no quieres que pase lo que tú pasaste o porque no quieres que nadie lo dañe o le pase algo, estás impidiendo el crecimiento de esa persona, ¿no? Entonces, en parte es tu corresponsabilidad, ¿no? Tanto del hijo que no asume su propia responsabilidad y su propia vida, como del padre que evita que la persona, entre comillas, sufra. Sin embargo,
lo está limitando de desarrollar esas herramientas para poder crecer. Sí, y eso no está en el diccionario, pero la verdad es que, y es algo que pasa, y pasa bien seguido, ¿no? Entonces, papis, dejen crecer a sus chamacos, a sus chamacos de 40, ¿no? De chamacos de 40. Pues en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Japón hasta los 21 años Ya, y dale, o sea, ya tienes tu carrera, dale, enfréntate a la vida y busca tu camino, ¿no? En Europa a los 18 años también, dale, ¿no? Y a crecer, a enfrentarte a la vida, a buscar tu propio camino, ¿no? Te vas a caer, sí, te vas a caer un montón de veces. Sin embargo, aprendes a levantarte, sí, aprendes a claro ser que sí. resiliente. Y creo que yo creo que los papás pueden acompañar, ¿no? En algún punto. Claro. Te va a amar y decir, ay, hijo, pues échale ganitas, así, ¿no? O va, te presto tal cosa. Pues, o sea, creo que pueden acompañar, pero sí solucionar vidas es complicado, porque aparte, justo no desarrollan esta parte de responsabilizarse, de autocrítica, ¿no? Porque muchas veces son, ellos son perfectos, pues si los papás ahora quieren a los 40. Entonces creo que sí, digo, de muchos se pueden odiar por esto que diga, pero no importa. Yo creo eso, yo creo que cuando justo la vida, pues tú mismo buscas este crecimiento, pues de alguna otra manera también tienes mucho más que aportar al mundo, a tus hijos, a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Sí, y fíjate que yo me acuerdo mucho de algo que siempre dicen las mamás de, ay, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, no? Y también la pregunta sería, ¿qué hijos estás formando para este mundo, no? Sí, Si les estás dando las herramientas, si les estás dando la libertad también para que ellos puedan vivir, ¿no? Y puedan, pues ser resilientes, puedan tener todas esas herramientas. Y México sí es uno de los países que somos como muy matriarcales, ¿no? Así en mi como pueblo que dirían muéganos, mi querida Lupita. y está bonito, o sea, está bonito juntarte con la familia y todo, pero como para convivir, para contar nuestras historias, o sea, para decir, mamá, mira, ya me fui a tal país y así te traje esto, o mamá, ven, te invito a ir de viaje y yo te llevo porque yo soy una mujer independiente y quiero darte este regalo, ¿no? Entonces, como eso. A veces, fíjate, yo creo que vivimos muchas vidas en la misma vida. Eh, O sea, sí, tenemos nuestras bueno, etapas y nos permitimos, ¿no? Como vivir otras etapas en libertad y decir, wow, o sea, mira todo lo que he hecho, ¿no? He vivido como muchas vidas en esta vida. Y los papás también, ¿no? Ya me jubilé, ahora viajo, ahora me divierto con la gente de mi edad. Entonces, como es otra vida, otra etapa, ¿no? y qué padre sería así, porque muchas personas, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, no es juzgar, pero muchas mamás pues ya se cansaron, o sea, tienen 8 hijos, 12 hijos, ¿no? Y seguir cuidando a los nietos, yo luego digo, ay, pobrecitas. ¿No? O sea, y es como para que estuvieran acá en el coto con sus amigas, no sé, saliendo por un cabecito, no sé, ¿no? Pero bueno, Sí, hay de sí, todo. pero bueno, es eso, ¿no? Pero es justo también poner límites, es justo eh, hacerte consciente de la vida que tú quieres y de lo que tú elijas para ti, con responsabilidad, hacerte responsable de ti y de poder, como yo lo digo, crear la vida que tú quieres para ti. Exacto. Bueno, que Sí, yo conozco, ¿no? A personas que dicen así como que me encanta cuidar a mis nietos y lo haría a mis... sí, Digo, ok. O sea, porque también eso es sí, válido, ¿no? O sea, el hecho de sí, claro. que es igual no quiere decir que no lo respete. Y hay personas que sí Sí, quieren tener pues su casa llena de nietos, si quieren vivir con sus hijos forever. O sea, ¿es válido también? Claro que sí, ¿no? claro. Es- Sí, mientras tú exactamente. O lo sea, quieras. Creo que el esa es poder de como la idea, elegir ¿no? Creo que es como la idea. Mientras tú lo quieras, está bien. está bien, claro, mientras tú lo elijas. O sea, mientras tú lo elijas y seas consciente
de esto que estás eligiendo y de las consecuencias que tiene, está bien, ¿no? Pero que lo hagas con conciencia. Para que no me den tanto. Ah, no. Y bueno, ¿qué tan importante? Ya estamos un poco terminando esto. ¿Qué tan importante es el diálogo con nosotros mismos, mi querida Lupita? O sea, levantarnos y en lugar de estar en lo hablábamos de motor automático, el decir así como que, ¿qué tienes? ¿Cómo te la pasaste hoy, Diana? ¿No? O sea, porque muchos dijeran así como que este está como, "Fiu", ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Hablar contigo misma, o sea, sí decir, es como que, ¿qué te apetece comer hoy, ¿no? O algo así. Sí es bueno, ¿no? Sí, claro, y sobre todo sacar el piloto automático, porque cuando eres consciente te puedes hacer estas preguntas, eh, de verte al espejo y de ver quién estoy siendo hoy, así como Diana, ¿quién está siendo hoy? ¿O no? O sea, ¿qué es lo que te hace realmente feliz? ¿Cuáles son tus sueños que tenías cuando eras niña o tu Diana de hace 10 años que quisieras hacer realidad hoy? ¿No? Este, el sacar de tu cerebro de ese piloto automático. Y hay muchos ejercicios para esto. También el verte al espejo y el agradarte, el amarte, el hablarte bonito, ¿no? Porque muchas veces eh, nos hablamos de una manera hiriente, ¿no? Nos decimos cosas muy feas. Entonces, todo empieza también desde el amor propio, desde amarme y aceptarme como soy y quien estoy siendo. Y también lo que tal vez ya no quiero, porque ya no me sirve en este momento, pues también poder modificarlo, ¿no? También poder transformarlo para vivir en plenitud, en esa autenticidad. Entonces, lo que yo te diría es que verte al espejo y amar a esa persona que estás viendo ahí frente a ti, ¿no? Amarla, hablarte bonito, decirte lo grande que eres, lo suficiente que eres, lo poderosa que eres, eh, y todas las virtudes, reconocerte todas tus virtudes y todas tus fortalezas que tienes, ¿no? Y desde ahí crear lo que tú quieres, ¿no? Crearlo en la mente y crearlo en la realidad, desde ese pensamiento de lo poderosa que eres para crear la vida que tú quieres, pero hablarte bonito, ¿no? Porque hay gente que desde que amanece empieza, ay, no, ya amaneció, ay, ir a trabajar, ay, o sea, y todo el día vive en la queja, ¿no? Y con la energía baja y se queja del tráfico, se queja de todo. Entonces, pues eso, digamos que no les ayuda como a poder vivir en el propósito que ellos quieren. Entonces, siempre como el hablarte de una manera amable, el ser compasiva contigo misma, ¿no? No, no es víctima, eso es diferente, sino el ser compasiva, compasiva contigo mismo. Es como, ¿cómo le dirías a otra persona algo amable y algo bonito, ¿no? Entonces, eso mismo, como decírtelo a ti misma. Ok. Sí. Y para salir de ese piloto automático, pues tienes que hacer cosas que despierten el cerebro. Por ejemplo, en la mañana, si mi mano dominante es la derecha y me cepillo con el derecho, a hoy me voy a cepillar con el izquierdo, ¿no? Y si voy a batallar, pero despiertas el cerebro y así como, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos haciendo algo distinto y ahí el cerebro se despierta. Cuando vayas a comer, hacerte consciente de lo que estás comiendo, porque ahora la gente vive en la rapidez, o sea, comes rapidito y ni siquiera sienten los sabores, ¿no? Degustas lo que estás comiendo, lo hueles, o un cafecito, sentir ese olor, o si te comes una fruta, un chocolate, sentir los sabores que estás comiendo. Eso es vivir en conciencia plena. O sea, cuando estés haciendo lo que estés haciendo, estés en este momento presente. Estoy lavando trastes. No estoy pensando como, y el súper, y esto, y lo Ya otro, listé. y, o sea, ajá, entonces, porque entonces ahí entra el piloto automático.
Entonces eso, hablarte bonito y vivir en el presente. Y respirar, 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 por favor. Estamos acostumbrados a respirar con la parte del diafragma. Respiramos aquí, mira, en el pecho. No, no, como que subimos Exacto. hombros, ¿no? Entonces dime, ¿cómo respira un bebé? ¿Has visto cómo respira un bebé? Como diafragmáticamente, o sea, como que mete su pancita. El bebé infla la pancita y luego saca el aire. Entonces nuestro pulmón, cuando nosotros hacemos esta respiración de cuando éramos bebés, cuando éramos niños, que metes el aire desde la pancita, la inflas y Sí. luego inflas también aquí el pecho, lo que haces es que tu pulmón se llena de aire. ¿Ya? Entonces respiras con conciencia, llenas tu pulmón, oxigenas tu cerebro, ¿ya? Y entonces luego sacas despacio ese aire por la nariz. Entonces ahí estás oxigenando todo tu cuerpo, tu cerebro. Estás respirando con conciencia y no solo desde acá arriba. ¿No? Entonces, cuando te tomas unos minutos para hacer todo esto, para degustar tu comida, tu café, respirar con conciencia, sentir todo lo que está a tu alrededor, escuchar los sonidos, oler el ambiente, ahí es cuando vives con conciencia, En tu presente. ¿ya? Fíjate En que tu te voy presente. a, te voy a compartir algo de una alumna. Ella me decía que cuando se rezaba con las manos así. Y Mm, decía, como de aquí para la izquierda, ¿no? Es el pasado, y de aquí para la derecha es el presente. Entonces, cuando uno hace esto, quiere decir estar el presente, que es un regalo, ¿no? Estar aquí y en el ahora. Y eso se me hizo como bastante interesante porque yo nunca lo había visto así, ¿no? O sea, yo digo, pues así lo aprendí, pues así le haces, ¿no? Pero que tuviera mm. esa connotación me gustó muchísimo porque, pues sí, no, creo que para poder vivir de manera plena se tiene que vivir en el presente, ¿no? En el presente, corazón, exacto. Y como algo que no les compartí es que justamente el coaching ontológico trabaja en tres dominios, que es la emoción, el lenguaje y el cuerpo. Entonces, y una de las cosas más poderosas que existe es el lenguaje, porque el lenguaje crea la realidad, el lenguaje modifica el mundo, modifica tu entorno. Lo que tú declaras sucede en la realidad, bueno o malo. Entonces, es importante, las personas que creemos en Dios, en la Biblia, en todo esto, justo decía ahí, ¿no? Y creó a partir de que habló, ¿no? Hizo el verbo, creó las cosas. Y también dice que nosotros somos profetas, no somos los primeros profetas. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de crear. Entonces, cuando tú dices en la mañana, me va a ir bien, productivo, todo me va a salir bien, este día es maravilloso, es extraordinario, y tú declaras cosas positivas, tu energía así va a ir, tu energía va a ir alta, y tú vas a vibrar en ese ambiente positivo, ¿no? El ser positivo no quiere decir que o sea, que no vas a sufrir cosas que, que, que sean negativas, ¿no? Sin embargo, las vas a enfrentar con una actitud distinta, Claro. ¿ya? Entonces, eso, el declarar el cuidar tu lenguaje, porque el lenguaje es generativo, genera la realidad. ¿Sí? Si tú dices, no, todo este día va mal ya, y ahora me caí, ahora y a falta que me orine un perro y no sé qué, tú misma lo estás Y después todo el creando. perrito y ¡tan! Y entonces tú mismo lo estás generando. Entonces, el lenguaje negativo pues vibra bajo y cuando vibras bajo pues estás expuesto también a atraer la energía negativa, también a enfermedades, tu sistema inmunológico está bajo. Entonces,
eso, ¿no? Entonces, desde una noche antes, decretar que el mañana va a ser un día maravilloso, todo va a salir bien, atraes las cosas buenas, te declaras una persona que eres suficiente, inteligente, poderosa, porque lo eres, porque puedes crearlo, porque todo está en tu mente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? Que ese lenguaje sea distinto, ¿no? En ti para que tu vida empiece también a transformarse. Ok, y bueno, vamos a las últimas preguntas, mi querida Lupita. Ok, mi querida Lupita, bastante enriquecedora esta plática. Ya sacamos a las abuelitas, ya sacamos a todos. Pero bueno, Sí. son temas que a veces se tienen que tocar. Y bueno, tenemos tres preguntas que son como importantes para este podcast hacer al finalizar cada entrevista. La primera de ellas es, ¿qué libro recomendarías, ya sea para profundizar en ese tema o cualquier otro tema que te gustaría compartir con todas las personas que nos ven? Bueno, pues un libro que transformó mi vida, pues es justamente el de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Ahí cambió mi manera de ver la vida. Y pues este nos enseña que a pesar de el dolor que nosotros estemos pasando, pues el ser humano puede encontrar un sentido en esto, ¿no? Puede hacer como esa alquimia, puede transformar el dolor en la fuerza para seguir. Y bueno, yo les recomiendo que lo lean, es muy enriquecedor, y les va a transformar su vida. Cuando lo leemos con conciencia, ¿no? Cuando buscamos ese aprendizaje y vemos de esto, ¿cómo puedo yo aplicarlo en mi vida, ¿no? Sí, entonces ese es el que yo les dejaría. Esa es la recomendación. Muy bien. La segunda pregunta, compártenos un ejercicio que podamos hacer para empezar a trabajar en nuestro autoconocimiento, en nuestro ser. En nuestro ser. Muy bien, pues yo lo que les invitaría es como en la noche, como revisar, hacer como ese inventario, ¿no? De lo que pasó en el día y de preguntarnos qué emoción predominó hoy en mi vida. O sea, ¿cómo estuve el día de hoy? Estuve enojado, estuve triste, o sea, esa emoción que más predominó en mi día de hoy. Después, preguntarme qué fue la situación que lo detonó, qué fue eso que me hizo sentir esa emoción, qué necesidad había detrás de esa emoción, ¿no? ¿Qué es qué es lo que había detrás y que lo hizo detonar? ¿Y qué aprendí hoy? Porque de todo lo que nos pasa o nos sucede, tenemos un aprendizaje. Si lo logramos encontrar, entonces vamos como a crecer. Y no lo vamos a hacer para juzgarme, ni para darme de latigazos de lo que pasó hoy, lo hubiera hecho, ¿por qué pasó esto? Sino con conciencia de encontrar un aprendizaje de esto que pasó. De esa manera nos vamos a ir como conociendo eh, y descubriéndonos, ¿no? ¿Qué es eso que hay en mí que me molesta, ¿no? Y cuál es el origen. Porque ahí puede haber algo que puede estar pendiente de sanar, ¿ya? Es una vieja herida que tenemos ahí y que no nos hemos atrevido como a escarbarla, a verla por miedo al dolor, ¿no? Pero acuérdate que cuando nosotros tenemos una herida física, por ejemplo, si tú te cortas en un brazo y tú le pones una venda como para no verla, pues esa herida pues se va a descomponer, te va a ir comiendo por dentro, va a ir Puede causando fracturarse, como ¿no? Sino todo lo contrario, exactamente, generar que es exact, corte en el brazo. exactamente. Entonces, cuando tú te atreves a ver esa herida, a destaparla, a escarbarle, a limpiarla,
va a doler mucho, sí, pero cuando empieces a sanar únicamente te va a quedar una cicatriz que te va a recordar un gran aprendizaje, ¿no? Y te va a ayudar a crecer. Entonces, como no negarlo, aceptarlo y empezar a trabajar. Y puedes ayudarte de un psicólogo, de un coach, de un profesional que te pueda como acompañar en ese proceso. Sí. Oh, qué padre. Pues hacer su diario de cómo nos fue. Como que, como que eso, fíjate que yo lo hago en fotografía, yo doy clases de fotografía y es como un ejercicio para que autoconocerse, ¿no? Mm, Pero ahorita como tú lo planteas, pues justo es como también ser consciente de por qué te duele, ¿no? ¿Por qué está ahí? Porque tal vez es algo que todavía no has superado. Y es súper interesante. sí, Ok. sí, y fíjate, y te sumo nada más esto rapidito. La gente hablamos y vemos el mundo desde nuestras heridas, desde nuestro propio dolor. Desde ahí hablamos, desde ahí actuamos, desde ahí juzgamos el mundo, desde ahí observamos, desde nuestros dolores. Entonces, cuando empezamos a sanar esas heridas, entonces transformamos nuestro lenguaje, nuestra forma de observar el mundo, nuestra forma de vivir. Entonces, es muy importante hacernos cargo de. Sí, echarnos ojito y ponernos en tela de juicio, ¿no? También nuestras propias acciones. Por ejemplo, cuando somos, por ejemplo, muy duros, ¿no? En mi caso, a veces soy, digo, mis alumnos se ríen un poquito y me dicen, ay, maestra, es que ustedes nos dicen las cosas así. Y dije, no, pues es que yo trato de ser como muy honesta, pero quizá lo hago también desde la exigencia que de mis papás, ¿no? Que me decían, tienes que ser así y todo esto. Y luego ya ponerte como, verte y observarte desde otro punto, sí, sí genera incomodidad, pero también genera, como bien lo dices, ¿no? Libertad. O sea, el hecho de saberte, de reconocerte, de abrazarte y cambiar lo que crees que es importante cambiar, pues te hace ser más feliz. ¿Sí? Vivir en bienestar, vivir en aceptación con quien eres, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, a lo mejor está hablando el papá exigente a través de ti o la mamá. Entonces, no está siendo tú auténticamente quien eres, sino está hablando la niña a la que le exigían. Y entonces ahí está el lenguaje, la forma de hacerlo con el cuerpo, ¿no? De la emoción que le pones cuando le dices a las personas las cosas. Ahí está hablando eh, la mamá o el papá. Pero El ¿quién papá, es realmente Diana, no? Pero ¿quién es realmente Diana? ¿Cómo podría ser más amable con ella misma y más compasiva, ¿no? Decir, Diana, pues eso ya pasó. O sea, esa autoexigencia, todo eso que viviste, te sirvió en ese momento para lograr algo, pero hoy ya no estás ahí. sí, ya no, gracias. No, y digo, no lo digo por mala onda, si mi papá ve esto, pero al final del día uno tiene que crecer, cambiar, evolucionar, ser diferente. Ok. Sí, Y bueno, última pregunta, no menos importante, es, ¿qué consejo le darías a alguien que te hubiera gustado que te dieran a ti en algún punto o más joven o algo así que cambió tu vida? pues eh, el que tú eres valioso por ti mismo. O sea, el que no, o sea, que tu valor no depende de cuánto haces, de cuánta exigencia tengas en ti mismo, en complacer a los demás, en llenar expectativas de las personas, sino recordar que, que tú eres perfecto así como eres, ¿no? Y que puedes hablarte con amor, ser compasivo contigo mismo y que lo que está pasando no define quién eres, ¿no? Sino que tú puedes como elegir en libertad
la vida que tú quieres para ti, ¿no? Y el no clavarte en buscar culpables, no culpar a nadie, porque eh, eso te ata también, ¿no? Entonces, el vivir en libertad es eso, es como decir gracias por todo esto que pasé. No sé por qué lo viví, no sé por qué pues esto pasó como pasó, pero lo agradezco, lo acepto y hoy decido por mí, ¿no? Entonces, eso, el decirme cuando era niña Lupita, todo esto que está pasando hoy, más adelante tiene un sentido para ti, ¿no? Entonces, abrázalo, acéptalo y transfórmalo. Abrazar, Eso, o sea, aceptar, abrazar y transformar. y transformar, exactamente. Y eso, crear tu propia vida, crear la vida que tú quieres, ¿sí? Porque muchas veces vivimos la vida que otros quieren. Entonces vive la vida que tú quieres, créala. Que tu vida al final de tus tiempos digas, wow, qué maravillosa vida tuve, qué feliz me siento con esto que pasó, con esta vida que tuve, ¿no? Y dejar tu legado. Ahora tú estás dejando tu propio legado. Con tus alumnos, con el podcast, con lo que estás haciendo, estás dejando un legado al mundo. Algo que le va a servir a otra persona para poder encontrar también su propio camino. Primero Dios. Entonces eso, no quedarte de espectador, sino tomar tu rol de protagonista de tu propia vida. Pues muchísimas gracias, Lupita Alegría. Un placer conocerte, un placer platicar contigo y esperemos que todos aquellos que nos escuchen, pues también dejen sus comentarios, nos digan cositas. Ahí ya estaré mandándote todos los comentarios y te agradezco infinitamente el poder compartir tus conocimientos y tu tiempo. No, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo también. Tú que ahorita lo vas a estar escuchando, te agradezco por escucharnos y cualquier pregunta que tú tengas, pues aquí estoy. Aquí estoy para ustedes. Y muchas gracias, Diana. Mucho éxito en este proyecto y pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Lupita. Pues ten excelente noche y a todos muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y gracias por pertenecer a este podcast. Hasta luego. Chao. La palabra podcast.